Yo me encargaba de su hija mientras ella decía que salía tarde por trabajo. La descubrí teniendo sexo con su jefe en un departamento que pagábamos entre los dos. La obligué a contárselo todo a su mamá en mi cara y grabé la conversación. Ahora vive con él, pero la custodia total de la nena la tengo yo. Tengo 39 años. Vivo en las afueras de Denver, Colorado, y me casé con mi esposa cuando ambos teníamos 29. Nos conocimos en una fiesta universitaria en Boulder, y nos fuimos juntos a la vida adulta como dos idiotas enamorados. Tuvimos 2 hijos, uno de 8 y otra de 5. Pensaba que lo más complicado que me iba a tocar afrontar era explicarles a ellos cómo funciona el mundo. No que me tocara destrozarles la imagen que tenían de su madre. Todo empezó con detalles tan chicos que me daban vergüenza pensar que podía estar sospechando algo. Un perfume nuevo, respuestas cortantes cuando le preguntaba por su día, ese modo frío de besarme por la mañana. Pero después, lo noté con más fuerza. El celular. Ella, que siempre dejaba el teléfono tirado por la casa, ahora lo llevaba hasta el baño. Usaba una nueva clave. Y cambió la manera en que se reía. Sonaba forzada. Como si todo en su vida estuviera ensayado. Y yo, que me levantaba todos los días a las 5 para ir al trabajo, empecé a dormirme con esa sensación en el pecho de que algo no cerraba. Durante semanas, me repetí que estaba siendo paranoico, que seguro era el estrés, que estaba sobrepensando. Pero un martes, en un Starbucks cerca de mi oficina, mientras esperaba que me sirvieran un latte, vi algo que me partió al medio. ¿Ella? Mi esposa. Sentada en una mesa con un tipo que no reconocí. Él le acariciaba la mano y ella, sonreía como no me sonreía a mí desde hace meses. Ella no me vio. Yo sí la vi a ella. Y fue en ese instante que decidí que no iba a enfrentarla. Que no iba a explotar, ni gritar, ni decirle nada. Iba a hacer algo mucho peor. Iba a dejar que fuera su propia mentira la que la hiciera caer. Y para eso, necesitaba pruebas. Y paciencia. No soy un genio de la tecnología, pero sé buscar lo que necesito. Instalé un software espía en una tablet vieja que sabía que ella usaba para ver Netflix. En menos de 2 días ya tenía acceso a parte de sus mensajes, aunque no todos, pero bastó para empezar a conectar los puntos. El tipo con el que se veía trabajaba con ella en una oficina de seguros en el centro. Había empezado en abril. Los mensajes eran tontos, casi adolescentes. ¿Te extraño? No puedo esperar a verte de nuevo. Me muero por esa boca tuya. Y ahí estaba mi esposa, la madre de mis hijos, la mujer con la que construí todo lo que tengo, mandando selfies en ropa interior desde el baño del trabajo. Me temblaban las manos cuando leía. Me sentía sucio. Como si fuera yo el que estaba haciendo algo malo. Pero no paré. Cada mensaje nuevo era una puñalada. Y con cada uno me convencía más de que no merecía saber que yo ya lo sabía. Que debía seguir mintiéndome. Porque esa mentira se iba a convertir en su cárcel. Yo solo tenía que asegurarme de tener la llave. Empecé a hacerme el idiota con una dedicación casi artística. Le llevaba el desayuno a la cama. Le decía que estaba más linda. La dejaba salir con las chicas sin preguntar ni una vez con quién iba. Me preguntaba si me estaba volviendo loco. Porque todo esto lo hacía sabiendo que después ella se metía en un motel barato con otro tipo, que seguro la tocaba con las mismas manos que yo usaba para cargar a nuestra hija. Pero el peor momento, la escena que me rompió por dentro, fue el cumpleaños de nuestro hijo. Ella y yo, frente a toda la familia, sacándonos fotos, abrazados. Y el celular vibrando en su bolso con un mensaje que decía, no puedo dejar de pensar en anoche. Me volviste loco. Esa noche lloré como no lloraba desde que enterramos a mi madre. Pero lo hice solo. En silencio. En el garaje, como un perro herido. ¿Y sabes qué es lo peor? Que aún así, parte de mí quería creer que había un error. Que todo se podía arreglar. Que en algún momento se iba a dar cuenta del daño que estaba haciendo. Pero la verdad, la que duele, es que nunca tuvo esa intención. Ella ya se había ido. Solo que todavía vivía en esta casa. Después de esa noche en el garaje, no me quedó ninguna duda, ya no estaba con mi esposa, estaba compartiendo techo con una impostora. Alguien que se parecía a ella, pero que en algún punto, quizás meses atrás, dejó de ser mi compañera de vida y se convirtió en una desconocida que usaba mi apellido y mi café favorito sin pensar 2 veces en lo que estaba haciendo. Mi primera reacción fue pensar en los chicos. Lo más jodido de todo esto es que los nenes no tienen ni idea de lo que pasa. Ellos la siguen viendo como su mamá amorosa, la que les da helado de desayuno cuando no estoy, la que los arropa a la noche y les canta canciones viejas de Disney. Ella todavía cumple ese papel con la misma dedicación que antes, como si no existiera el otro lado de la moneda. Pero yo sí lo veo. Yo sé lo que hace cuando dice que va a quedarse tarde en la oficina. Yo sé que ese perfume nuevo no es para una reunión con cliente. Yo sé que no trabaja ni media hora extra los viernes. Todo eso lo sé porque empecé a seguirla. No fue difícil. Ella cree que soy un tipo rutinario, distraído, que después del trabajo solo quiere una cerveza y la TV. No tiene idea de que llevo semanas armando un dossier con fechas, lugares, capturas de pantalla,
hasta entradas al motel donde se ven. Una vez, incluso, me crucé con el amante en un Home Depot. El tipo ni me miró. No tenía ni puta idea de quién era yo. Y me quedó claro que, si se daba el momento, no tendría problema en cruzar la línea otra vez, con cualquier otra mujer casada. Hay hombres así. Hombres vacíos. La parte más difícil fue mantener la máscara puesta, porque no soy un actor. Nunca supe mentir. Pero me forcé. Aprendí a actuar como si todo estuviera bien. Me reí de chistes que me daban náusea. La besé sabiendo que el cuerpo de ella ya no era solo mío. Cociné cenas familiares mientras contenía la rabia de saber que esa misma tarde estuvo con otro tipo. Y sí, suena enfermizo. ¿Por qué no la confronté? ¿Por qué no la eché a la mierda con todas las pruebas en la mano? Porque quería más. No por venganza, ni por orgullo. Quería que se hundiera en su propia trampa. Quería verla romperse por dentro al ver que yo lo sabía todo, y aún así seguía tratándola como si no pasara nada. Durante ese tiempo, ella empezó a cambiar más todavía. Se volvió gentil. No conmigo. Con todo. Como si cargara una culpa pero no supiera de dónde venía. Me preguntaba si me sentía bien. Me compraba mis cervezas favoritas sin que se lo pidiera. Me dejó una nota en la mochila un día, escrita a mano, que decía: gracias por ser tan paciente conmigo, estoy rara últimamente, pero lo valoro. Me la pasé una hora entera mirando esa hoja. ¿Era un intento de limpiar la conciencia? ¿O un síntoma de que algo dentro suyo se estaba resquebrajando? Un domingo me ofreció salir a caminar solos. Me acuerdo que fuimos a un parque cerca del vecindario, el mismo donde íbamos cuando estábamos recién casados. Y ahí, mientras se agarraba del brazo como antes, me preguntó si creía que nuestra relación seguía bien. Yo la miré y le dije: sí. Me parece que estamos bien. Tranquilos. Y en parte, no era mentira. Había paz. Pero una paz de cementerio. No sé si sospechaba. Pero algo en su mirada cambió. Como si tuviera miedo. Como si, por un segundo, pensara que yo podía estar escondiendo algo. ¡Qué ironía!, ¿no? Fue en ese momento que supe cómo tenía que terminar esto. No bastaba con mostrarle las pruebas. No bastaba con armarle un escándalo. No bastaba con gritarle que era una mentirosa frente a sus padres o sus hijos. Tenía que hacer algo más quirúrgico. Algo que la desnudara por completo, que la dejara frente a un espejo sin ninguna excusa. Y para eso necesitaba a alguien más. Alguien del entorno. Alguien que no pudiera ignorar. Ahí es cuando pensé en su hermana. La hermana de mi esposa, digamos que siempre me tuvo en buena estima. Nunca se metió mucho en nuestra relación, pero era muy cercana a ella. Vivía a unos 40 minutos, tenía 2 hijos también, y era de esas personas que huelen la mierda a kilómetro. No sabía nada del asunto, así que la invité a cenar. Esa noche, preparé la escena como un cirujano. Cena típica. Vino, chistes de niños, risas fingidas. Y en un momento le dije: ¿sabes que estoy armando un álbum de fotos y cosas para el aniversario? ¿No me ayudas a elegir un par de recuerdos que valgan la pena? Me miró medio raro, pero aceptó. Abrí la laptop. Y ahí, entre fotos de cumpleaños y viajes, deslicé una carpeta con capturas de pantalla, registros de ubicaciones, mensajes. Ella no dijo nada durante 2 minutos. Yo no dije nada tampoco. Hasta que levantó la vista y me preguntó: ¿desde cuándo sabes esto? Le respondí: desde hace casi 3 meses. Ella se quedó callada, cerró la computadora. Me abrazó. Y lloró. No por mí. Lloró por su hermana. ¿Qué vas a hacer?, me dijo. Y yo solo respondí: lo que tenga que hacer. Pero no ahora. No sé si fue traición lo que hice, mostrarle eso a alguien de su propia sangre. Pero en ese momento sentí que necesitaba una testigo. No de lo que ella había hecho, sino de lo que yo estaba aguantando. Después de la cena con su hermana, todo cambió. No afuera, sino adentro. Era como si al haber compartido mi secreto con alguien más, el peso se redisectara, pero también la tensión. Lo que antes era una actuación fría ahora tenía un límite, porque ahora había una testigo. Una persona que sabía que yo estaba interpretando un papel mientras la otra mitad de esta pareja se revolcaba con un idiota de oficina en horarios laborales. La hermana me llamó 2 días después. Me dijo que no podía dormir, que lo que vio la dejó helada, que se sentía traicionada, incluso siendo ella solo una espectadora. Y me preguntó por qué no hacía nada, por qué no la encaraba, no la echaba, no me liberaba. Y no supe cómo responderle del todo. La verdad es que tenía miedo, no del escándalo, no del divorcio. Miedo de que ella se saliera con la suya, de que todo terminara rápido y ella se reinventara sin culpa, sin consecuencia. Quería que sintiera todo lo que yo estaba sintiendo, pero sin decirle una palabra. Hasta que no pudiera más. La hermana fue directa. Me dijo que ella no podía quedarse callada, que iba a hablar con su papá, con su madre, con alguien. Le pedí tiempo. Solo una semana más, porque algo en mí ya sabía que esa máscara que ella sostenía iba a caerse sola. Y no tardó. El viernes siguiente, cuando volvía del trabajo, la encontré llorando en el sofá.
Me sorprendió. Ella no era de llorar, mucho menos sin razón. Le pregunté qué pasaba, aunque en el fondo sabía que algo se le venía desarmando. Me dijo que estaba confundida, que sentía que no me estaba dando lo que yo merecía, que a veces no sabía si seguía enamorada o si estaba siguiendo el guión por inercia. Mentiras, todas mentiras. No era culpa de la rutina. No era falta de pasión. Era que tenía la conciencia sucia y no sabía cómo limpiarse sin arrastrarme a mí en su proceso. Me senté a su lado y le dije, si tenés algo que decirme, decilo ahora. No voy a enojarme. Prefiero que seas honesta. Me miró. Respiró hondo. Y dijo, no es nada específico. Solo, siento que estoy lejos. Que me perdí. Eso fue lo que dijo. Me perdí. Qué conveniente. Porque si realmente se había perdido, no fue caminando sola. Fue corriendo hacia los brazos de otro tipo, dejando atrás 10 años de historia, 2 hijos y un tipo que todavía la miraba con respeto. No la confronté. No esa noche. Le dije que entendía. Que todos podemos sentirnos desconectados a veces, pero que si necesitaba espacio, que me lo dijera con claridad. Ella me abrazó. Me agradeció. Y después fue al baño a responderle al amante, como si no hubiese pasado nada. Lo irónico es que al día siguiente, me pidió ir a terapia de pareja. Casi me río en su cara. De todas las cosas que esperaba, esa no estaba en el menú. Me dijo que no sabía qué le pasaba, que sentía que se estaba traicionando a sí misma. Sí, claro. Como si el autoengaño tuviera GPS. Acepté. Claro que acepté. Porque esa era otra oportunidad de dejar que ella misma cavara su hoyo. Si íbamos a terapia, iba a tener que hablar. A explicar. Y yo iba a estar ahí, fingiendo que no sabía nada, mientras ella ensayaba discursos de salvación personal. Lo importante era que se sintiera lo suficientemente cómoda como para soltar la soga. Porque si algo entendí en todo esto es que las personas así no se suicidan de frente, se cortan lento, y con excusas. Fuimos a una terapeuta en Aurora. Un lugar frío, funcional, con sillas incómodas y una pared llena de diplomas. La profesional nos hizo preguntas básicas. ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? ¿Qué sentían que había cambiado? ¿Qué esperaban lograr con las sesiones? Ella habló primero. Usó palabras como vacío, rutina, pérdida de identidad. Una lista de síntomas comunes que sirven para justificar cualquier crisis. Y yo, solo asentí. No interrumpí. No la acusé. De hecho, hasta la ayudé a completar algunas frases. Porque ese era el plan. Dejarla hablar. Dejarla contradecirse. Dejarla construir una narrativa que no se sostenía ni con andamios. La terapeuta me preguntó qué sentía. Le dije que me sentía desconectado también, pero que estaba dispuesto a trabajar en eso. No era mentira. Me sentía desconectado, sí. De la mentira. De la idea de ella. De todo lo que pensé que habíamos sido. Pero no estaba ahí para recuperarla. Estaba ahí para ver cuán lejos estaba dispuesta a llevar su actuación. Salimos de la primera sesión con un ejercicio para hacer en casa. Escribir cada uno una carta al otro sobre cómo nos conocimos y por qué decidimos estar juntos. Pura basura romántica. Lo hice igual. Y ella también. Pero la suya, fue lo que me partió. No por lo que dijo, sino por lo que no dijo. Era una carta fría, meticulosamente armada. Como un texto escrito para no comprometerse. Y ahí supe que el fin estaba cerca. No porque lo dijera explícitamente, sino porque se notaba que no sabía cómo fingir más. Después de esa carta, empecé a contar los días. Sentía que estaba frente a un edificio que se tambaleaba y solo le faltaba una ráfaga más para venirse abajo. Cada cosa que hacía ella parecía un intento desesperado por sostener la farsa, como si aún creyera que podía mantener 2 vidas en paralelo y que ninguna se iba a cruzar jamás. Pero ya no era solo su problema, porque con cada sesión de terapia, con cada palabra cuidadosamente elegida, ella me regalaba más pruebas, más inconsistencias, más frases que luego no podía sostener. Y yo, como el idiota calmado que aparentaba ser, simplemente seguía tomando nota. La terapeuta, para su crédito, no era estúpida. Notaba la tensión. Notaba que había algo que no decíamos, algo que no estaba en la superficie. Pero tampoco era su trabajo descubrir secretos. Su tarea era guiarnos a reencontrarnos. Y mientras mi esposa seguía hablando de su desconexión emocional, yo pensaba en los mensajes con emojis de corazones y frases como dormí soñando con vos que le mandaba a ese otro tipo cada noche, mientras yo preparaba la vianda de los chicos para el día siguiente. Empecé a notar algo nuevo, el amante se estaba volviendo impaciente. Lo vi en sus mensajes. ¿Vas a decirle alguna vez? ¿Qué estás esperando? No quiero seguir así. La presión venía de los dos frentes, y ella se estaba quedando sin margen. Su carácter empezó a cambiar. Ya no era fría. Era errática. Nerviosa. Irritable. El control se le escapaba, y eso me dio la señal que necesitaba. Era hora de apretar el gatillo. Un miércoles cualquiera, la dejé con los chicos y le dije que iba a ver a un cliente fuera de la ciudad. Mentira. Me tomé el día libre.
Fui directamente al trabajo de su amante. No entré. No hablé con nadie. Solo esperé en el estacionamiento a que saliera. Cuando lo vi, no hice escándalo. No lo enfrenté. Le seguí el auto. Lo vi llegar a un departamento en las afueras, el mismo al que mi esposa había ido unas cuantas veces, porque tenía reuniones en esa zona. Fui a una tienda, compré una caja vacía de pizza, y la dejé en la puerta con una nota escrita en marcador negro que decía, decile la verdad. Ya no estás jugando solo. No sé si fue una amenaza. Tal vez sí. Pero era también una advertencia. Estaba cansado de ser el único que sabía todo. Ahora él sabía que yo sabía. Y eso, créeme, cambia las reglas del juego. Esa misma noche, ella volvió a casa como si nada. Me dio un beso seco, saludó a los chicos y se encerró en el baño por media hora. Cuando salió, los ojos le brillaban de nervios. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. Que necesitaba que mañana se quedara con los chicos porque tenía una reunión temprano. Me miró como si sospechara algo, pero no dijo nada. Al día siguiente, armé una copia impresa de todo. Todas las capturas, las ubicaciones, las fotos, los mensajes, los detalles, y las metí en un sobre. Esa noche, cuando los chicos se fueron a dormir, la llamé a la cocina. Le pedí que se sentara. Le puse el sobre delante. No dije una sola palabra. Ella me miró. Luego al sobre. No lo tocó. Sabía lo que era. Lo supo antes de abrirlo. Pasaron 20 segundos. Larguísimos. Finalmente lo abrió. Fue como si le hubieran disparado en el estómago. Empezó a leer. Primero rápido. Después más lento. Y después simplemente se quedó congelada. Cerró el sobre. Me miró. Y dijo, ¿desde cuándo? Respondí sin levantar la voz, desde el día que te vi con él en Starbucks. 3 meses y 2 semanas. No lloró. No gritó. No pidió perdón. Solo dijo, no sé qué decir. Y yo le dije, no digas nada. Ya lo dijiste todo cuando decidiste seguir haciéndolo después de que sabías que lo sabía. Ahí se quebró. Empezó a temblar. Se fue al suelo. Literalmente, cayó de rodillas y se abrazó a sí misma como si se quisiera desaparecer. Los sollozos fueron cada vez más intensos, pero no me moví. No la consolé. No esa vez, porque por primera vez en todo ese tiempo, ella no estaba mintiendo. Eso que tenía ahí era real. El colapso. El derrumbe. Le dije que ya había contactado a un abogado, que tenía el borrador del acuerdo de separación, que ella podía quedarse en la casa hasta que resolviéramos la custodia, pero que desde ese momento, yo dormía en otra habitación, y que, por respeto a los chicos, no iba a hacer ningún escándalo público. Pero si ella se atrevía a presentarle a ese tipo a nuestros hijos en algún momento del proceso, yo me iba a encargar de que toda su familia supiera exactamente con quién se estaba metiendo. Me miró como si no me reconociera. Y tal vez no me reconocía, porque lo que tenía enfrente no era el esposo paciente que ella pensaba que podía manipular. Era el tipo que le había dado la oportunidad de decir la verdad y eligió mentirle en la cara durante meses. Esa noche no dormí, pero no por tristeza. Dormí con los ojos abiertos por la adrenalina, porque, por fin, la trampa había hecho efecto. Los días posteriores fueron una especie de limbo. No hubo gritos, no hubo portazos, ni discusiones interminables. Solo una tensión densa que llenaba la casa como un gas invisible. Cada cosa cotidiana, hacer café, doblar la ropa, preparar la merienda para los chicos, tenía una carga emocional tan pesada que parecía que todo estaba a punto de romperse con solo tocarlo. Ella no intentó justificarse. Al menos no directamente. Caminaba por la casa con una expresión perdida, como si no supiera en qué realidad estaba. Pero cada tanto, me lanzaba frases sueltas como anzuelos. Nunca quise que pasara así. No era algo planeado. Siento que me convertí en alguien que no reconozco. Frases que no buscaban perdón, sino consuelo. Quería que le dijera que todavía había algo salvable. Pero yo no iba a darle eso. No después de lo que le hizo a esta familia. Los chicos todavía no sabían nada. Pensaban que mamá y papá estaban en una etapa difícil, como les habíamos dicho. Mi hijo mayor, que ya entiende más de lo que debería, me miraba distinto, como si intuyera que algo más estaba ocurriendo. Una noche me preguntó si mamá se iba a mudar. Le dije que no lo sabía. Y fue verdad. Porque aunque yo tenía claro lo que quería hacer, sabía que lo que siguiera dependía de ella, y de que tan bajo estuviera dispuesta a caer. El amante dejó de aparecer. Lo supe por los mensajes. Había cortado toda comunicación con él después de aquella noche del sobre. Se notaba que él no quería meterse más. No sé si fue por miedo o por culpa, pero el tipo desapareció. Ella lo bloqueó en todas partes. Me consta. No porque creyera en su palabra, sino porque aún tenía acceso a casi todo. Y sí, todavía espiaba. No por morbo. Por necesidad. Por estrategia. Pasó una semana. Y una noche, al volver de dejar a los chicos en casa de su tía, la encontré sentada en la mesa del comedor, con los ojos hinchados y una carpeta amarilla frente a ella. Me pidió que me sentara. Le pregunté si era otro intento de disculpa.
Me dijo que no. Que era la historia completa. Dentro de la carpeta había una carta. Larga. Escrita a mano. Con cada detalle del engaño. Desde cómo empezó hasta cómo terminó. Los días. Las excusas. Las cosas que le decía a él sobre mí. Todo. Y créeme, leer eso fue como dejar que me apuñalaran lentamente, con una hoja sin filo. Porque estaba todo. Incluso cosas que yo no había descubierto. Lugares donde se vieron, mentiras que me dijo en momentos que yo no había cuestionado. Se desnudó por completo. Y no porque fuera valiente, lo hizo porque no tenía nada más. Al final de la carta, escribió, no tengo derecho a pedir nada. Ni siquiera a que me escuches. Pero sí te ruego una sola cosa, déjame ser madre. Y ahí es cuando se me partió algo. Porque, por un momento, la vi como una persona. No como la traidora. No como la mujer que me escupió en la cara con su doble vida, sino como una madre rota, que sabía que había destruido algo que nunca iba a poder recuperar del todo. Y por dentro, una parte de mí la entendía, lo cual no hacía que me doliera menos. Al contrario, no le respondí esa noche. No podía. Me fui a dormir a la habitación de invitados, con esa carta en la mano, y no pude pegar un ojo. Cada línea era un recordatorio de mi propia humillación. Porque sí, más allá del dolor, lo que sentía era una vergüenza brutal. Vergüenza por no haberlo visto venir. Vergüenza por seguir durmiendo bajo el mismo techo. Vergüenza por los abrazos que le di mientras ya no era mía. No sé si alguien que no pasó por esto puede entender lo que significa vivir con la imagen de una traición en tiempo real, como una película que no podés pausar. El fin de semana siguiente fue mi turno. Le dejé una nota. Le dije que iba a estar fuera por 3 días, que no me llamara. Me tomé una cabaña en las afueras, con vista a un lago. No para relajarme, sino para terminar de decidir. Llevé la carta, llevé las pruebas, llevé una copia del acuerdo de divorcio. Y me senté solo, sin tele, sin internet, solo con mi cabeza y el eco de 10 años de matrimonio derrumbados. Pensé en todo. En los chicos, en las navidades, en la vez que perdimos al bebé antes de que naciera, y lloramos abrazados por días, en las peleas estúpidas por la forma de cortar las verduras, en el sexo de reconciliación, en los planes para mudarnos a Portland. En su sonrisa cuando me dijo que sí la primera vez que le propuse casamiento. Y después pensé en su cuerpo con otro. En sus mentiras. En su voz diciendo, te amo a alguien más. En mi cara de idiota esperándola a cenar mientras ella se desvestía en un hotel barato. Lloré. No por ella. Por mí. Porque esa versión de mí ya no existe más. El domingo volví. Entré a casa. Ella estaba en la cocina, preparando panqueques para los chicos. Me miró como si no supiera si abrazarme o salir corriendo. Le dije que necesitábamos hablar esa misma noche, cuando los chicos durmieran. Solo asintió. Esa noche le dije que íbamos a separarnos, que no tenía sentido seguir, que podía seguir siendo madre, claro, que yo no iba a ser un obstáculo en eso, pero que como pareja estábamos muertos. No le grité. No le escupí el odio que todavía me ardía en el pecho, solo se lo dije como quien comunica una sentencia, porque eso era, una condena a lo inevitable. Ella lloró. No me pidió quedarme, no me pidió otra oportunidad. Solo dijo, lo entiendo, lo merezco, y por primera vez, le creí. La separación comenzó como un acuerdo silencioso. Nada de abogados enloquecidos, nada de disputas por propiedades o insultos cruzados por mensajes. Era más un acuerdo tácito de 2 personas que se habían destruido mutuamente, pero que aún tenían que seguir funcionando como adultos por una sola razón, los chicos. Pasamos de dormir juntos a vivir como compañeros de casa. Ella en el cuarto principal, yo en el de invitados. Nos cruzábamos en la cocina, en la entrada, en los pasillos, como 2 desconocidos que por alguna razón compartían cuenta bancaria y apellido. Lo extraño era lo fácil que resultó acostumbrarse. Después de todo, hacía tiempo que ya no compartíamos nada real. Solo que ahora todo estaba dicho. Los chicos, claro, notaron algo. ¿Por qué dormís en otra pieza, papi?, me preguntó mi hijo. Le dije que a veces los grandes también necesitan espacio, que seguíamos siendo familia. Me miró como si no terminara de comprarlo, pero asintió. Tiene 8 años. Pero entiende más que muchos adultos. Ella, por su parte, entró en una especie de duelo que no me esperaba. No fue una víctima, ni una actriz. Fue algo mucho más crudo, un cuerpo sin brújula. Dejaba de comer. Pasaba horas sentada frente a la ventana, sin celular, sin televisión, sin distracciones. Se aisló incluso de su familia. Rechazó ir a reuniones, dejó de ir al gimnasio, incluso canceló salidas con sus amigas. No intentó convencerme de quedarme. No intentó justificar nada. Solo se apagó. Y eso, paradójicamente, fue lo que más me jodió. Porque verla rota me devolvía parte de mi humanidad. Me hacía dudar de mi decisión. Me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si quizás había un mínimo rincón para reconstruir. Pero cada vez que esa duda se colaba, solo tenía que cerrar los ojos y recordar los mensajes, las fotos, su sonrisa en el Starbucks,
En una de esas noches silenciosas, la escuché llorar. Me levanté sin hacer ruido. Fui hasta la puerta de su habitación. No toqué. No dije nada. Me quedé del otro lado, apoyado contra la madera. Y ahí escuché su voz, bajita, apenas un murmullo. ¿Cómo carajo hice esto? Una parte de mí quería entrar. Abrazarla. Decirle que todo iba a estar bien. Pero no lo hice. Porque no era cierto. Y porque yo no era ese tipo más. Una semana después tuvimos la primera charla real desde la decisión. Fue en la cocina, con las luces apagadas, sentados frente a frente con un vino que nadie quería tomar. ¿Tenés pensado salir con alguien más?, me preguntó. La miré. No supe si era celos, o simple curiosidad. Le dije que no. Que por ahora solo pensaba en mí. Que necesitaba encontrarme de nuevo. Porque el tipo que era antes de esto ya no estaba. Y el que quedó, todavía no sabía quién era. Yo tampoco, me dijo. Y después bajó la cabeza. No quiero que nadie me vea como me veo yo. Esa frase me quedó clavada. Porque por primera vez entendí que su castigo real no era el desprecio. Era el espejo. Tener que vivir con lo que hizo. Porque una cosa es mentirle a tu pareja. Otra, mucho peor, es llegar al punto en que no podés mirarte sin asco. Los días pasaron. Coordinamos una mediación para manejar la separación legal sin convertirlo en una batalla. Dividimos cuentas, establecimos horarios compartidos para los chicos, y firmamos los primeros papeles del acuerdo. Todo de forma limpia, sin gritar, sin ensuciar a los nenes. Parecíamos dos adultos funcionales que simplemente se habían rendido. Pero no era eso. Al menos, no para mí. Yo no me rendí. Yo la vi tirarse por el barranco, y elegí no seguirla. Una tarde, ella me pidió acompañarla a hablar con sus padres. Le pregunté si era una emboscada emocional. Me dijo que no. Que solo quería que supieran lo que pasó. Que estaba harta de que pensaran que yo era el malo por alejarme de ella sin motivo. Acepté, con la condición de que hablara ella, que dijera todo. Sin filtros, fuimos a su casa. Su mamá, que siempre me trató como un hijo más, me abrazó como si nada. Me preguntó si estaba comiendo bien. Su papá fue más frío. Nunca entendió la distancia entre nosotros en los últimos meses. Entonces ella habló. Y lo dijo. Con lágrimas, pero sin escapar. Les contó que me fue infiel. Que lo sostuvo durante meses. Que cuando la descubrí, no la eché, pero que la relación murió ahí. Su mamá se quedó sin aire. Su papá cerró los ojos y bajó la cabeza. No entiendo cómo pudiste hacer algo así, le dijo él. Ae. No sentí placer en eso. No me vengué. No gané. Solo vi cómo, por fin, dejaba de esconderse, cómo dejaba de usar excusas, y asumía el daño. Para ellos, para mí, para ella misma. Después de eso, la relación se volvió más humana. No cercana, pero más sincera. Empezamos a hablarnos con respeto. Coordinamos tareas de crianza sin pasarnos facturas. No éramos amigos, ni enemigos. Éramos dos sobrevivientes del mismo incendio. Un día, mientras los chicos dormían, me dejó una nota en la cocina. No voy a pedirte nada. Pero te agradezco no haberme destruido cuando pudiste. Hiciste lo que muchos no podrían. Nunca voy a dejar de cargar con esto, pero te juro por nuestros hijos que ya no voy a esconderme más. Y, por una extraña razón, sentí alivio. No perdón. No consuelo. Pero alivio. Porque al fin, después de tanto, el silencio había dicho todo lo que hacía falta. Llegado ese punto, ya no se trataba de ella. No realmente. La separación estaba en marcha, las conversaciones eran civilizadas, el ambiente era tolerable, y los chicos no lloraban por las noches. Desde afuera, podía parecer que todo estaba bajo control. Pero por dentro, yo era un esqueleto tratando de moverse como si todavía tuviera carne. La gente asume que lo más difícil es la traición, la infidelidad. Pero no. Lo más difícil es lo que viene después, la sensación de que toda tu identidad se construyó sobre algo que nunca existió como vos pensabas. Es mirar al espejo y preguntarte si sos la misma persona que antes, porque ella me fue infiel, sí. Pero lo peor es que me obligó a convertirme en alguien que no sé si quiero ser. Yo era un tipo normal, laburador, leal, un padre comprometido, un esposo presente. Nunca fui perfecto, pero siempre fui constante. ¿Y ahora, qué era? Un hombre que leía conversaciones ajenas escondido en el baño, que le mentía a sus hijos con una sonrisa falsa, que dormía en un cuarto vacío abrazado a una carpeta con pruebas. Me estaba descomponiendo en silencio, y necesitaba reconstruirme. Empecé terapia, no de pareja, individual. Le conté todo a la psicóloga, con lujo de detalles. No me ahorré ni las partes en las que yo mismo fui cruel, como el placer que sentí al verla arrodillada en la cocina con el sobre en la mano, el sadismo emocional de esperar a que se derrumbara sola, mi obsesión por controlar la narrativa, por no dejarle espacio para justificarse. Mi terapeuta no me juzgó, pero sí me dijo algo que me dejó seco: el daño que te hicieron no justifica el daño que te hiciste. Esa frase me persiguió por días.
Porque era cierta. Me obsesioné tanto con no ser la víctima que terminé comportándome como un verdugo. Y aunque ella se lo merecía, eso no me hacía bien. No estaba ganando. Estaba arrastrando cadenas que yo mismo decidí no soltar. Así que empecé a soltar. Borré los archivos, las fotos, los mensajes, los seguimientos, todo. Ya no necesitaba pruebas. No iba a mostrárselos a nadie. No iba a armar ningún escándalo en redes. No iba a hacer que sus amigas la rechazaran ni que sus compañeros la vieran como una traidora. El juicio ya se había hecho, y no necesitaba testigos. Solo necesitaba salir de la escena del crimen. Volví al gimnasio. No por despecho. Por salud. Cambié de corte de pelo. No para renacer, sino porque me miré al espejo un día y ya no me reconocía. Empecé a cocinar mejor, a leer más, a salir con amigos que había dejado de ver. Pequeñas cosas, pero eran mías. No compartidas. No condicionadas. Mías. Una noche, salí a tomar algo con un compañero del trabajo. Me presentó a una amiga. Charlamos. Nada raro. Pero cuando volví a casa, me sentí culpable. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque me di cuenta de que una parte de mí seguía esperando verla en el sillón, preguntándome con quién estuve. Como si todavía estuviéramos juntos. Como si todavía tuviera que explicarme. Pero no. Ya no. Ella, por su parte, mantenía su promesa. No volvió a hablar con el tipo. No intentó vengarse. No hizo dramas. Se volvió más madre que nunca. Más paciente. Más presente. Y lo vi. Lo reconocí. Pero eso no cambiaba nada. Porque yo ya no era su lugar seguro. Y ella ya no era mi casa. Una tarde, mientras hacíamos el intercambio de los chicos, me preguntó si algún día iba a poder perdonarla de verdad. Le dije la verdad, perdonar no es olvidar. Es dejar de cargar el odio. Y sí, estoy en eso. Pero no confundas eso con amor. Porque eso ya no vuelve. Ella asintió. No dijo nada más. Y por primera vez, no se la veía destrozada. Se la veía aceptando la pérdida. Y eso, de alguna forma, me dio paz. Un día, mi hijo me preguntó si algún día mamá y yo íbamos a volver a estar juntos. Tenía esa esperanza de niño, esa ilusión de que los adultos se arreglan como juguetes rotos. Me costó un mundo responderle, pero lo hice con calma. A veces, cuando algo se rompe, se puede pegar. Otras, se arma algo nuevo con las piezas. Mamá y yo estamos tratando de armar algo nuevo. No como antes, pero todavía somos tu familia. Siempre lo vamos a ser. No sé si lo entendió del todo, pero me abrazó. Y con eso me alcanzó. Ese mismo mes firmamos los papeles. Separación oficial. Sin juicios. Sin drama. El juez dijo que éramos una de las parejas más civilizadas que había visto en años. Me dieron ganas de reírme en su cara. No sabía lo que habíamos vivido. No sabía lo que escondía ese silencio. Pero igual, agradecí. Porque si algo hicimos bien, fue no arrastrar a los chicos al infierno. Esa noche, ella me mandó un mensaje, gracias por no destruirme. Aunque lo merecía. Le respondí, no lo hice por vos. Lo hice por mí. Porque eso era, finalmente, lo único que quedaba en pie, mi decisión de no convertirme en el tipo que el dolor quería que fuera. El día en que llegó la confirmación oficial del tribunal, no sentí nada. Ni tristeza, ni alivio. Solo vacío. Me llegó el correo con la notificación de que el divorcio estaba finalizado, y me quedé mirándolo como si fuera una multa de tránsito. 10 años de vida juntos, firmados, sellados, archivados. Era eso. Un trámite más. Y sin embargo, ahí estaba todo, los cumpleaños, los viajes, los primeros pasos de nuestros hijos, las peleas por cosas mínimas, las reconciliaciones que creímos que valían algo. Todo, empacado en un PDF. Llevé el papel al cajón donde guardo las cosas importantes, justo al lado de los certificados de nacimiento de los chicos y el seguro del auto. Me pareció apropiado. Una ironía más. Una etiqueta más. Lo más difícil no fue la pérdida de la relación. Fue aceptar que gran parte de lo que fui como hombre, como pareja, estaba basado en una mentira sostenida por rutina, comodidad y cobardía emocional. Ella me traicionó, sí. Pero yo también me traicioné, aceptando menos de lo que merecía durante demasiado tiempo. Ahora lo entiendo. Me mudé a un departamento más chico, cerca del colegio de los chicos. Quería estar a mano. No por conveniencia, sino porque los necesito cerca. Son lo único puro que quedó de esa historia. Ellos no entienden del todo qué pasó. Solo saben que mamá y papá ya no están juntos, pero que no se pelean. Y eso, para ellos, parece suficiente. Ella se quedó en la casa. La compramos juntos, pero el acuerdo fue justo. No quise pelear por ladrillos. Prefiero construir mi propio espacio con lo poco que tengo y lo mucho que aprendí. La última vez que la vi fue en una obra escolar. Nuestro hijo recitó unas líneas vestido de árbol, y nuestra hija cantó desafinada en el fondo. Fue hermoso. Ella y yo nos sentamos separados, no porque estuviéramos mal, sino porque ya no era necesario compartir la misma fila. Nos saludamos con la cabeza.
Una sonrisa corta, sin carga, sin tensión. Como dos personas que vivieron una vida pasada y se cruzan en el supermercado. Después del evento, los chicos se vinieron conmigo. Caminamos por el parque cerca del colegio, y el mayor me preguntó si yo era feliz. No supe qué decirle. ¿Cómo le explicas a un nene que la felicidad no es un estado, sino una reconstrucción constante? Le dije la verdad, estoy aprendiendo a serlo. Y se limitó a responder, yo creo que vas bien. Ese fue el mejor elogio que recibí en mucho tiempo. En las semanas siguientes empecé a salir un poco más. No citas, no romances, solo respirar. Ver gente. Escuchar historias que no tuvieran que ver con matrimonios rotos ni traiciones. Era necesario recordar que hay vida más allá del dolor. Empecé a escribir también. Un cuaderno con pensamientos, recuerdos, cosas que aprendí. No para publicarlos, para no olvidarme de todo lo que atravesé. Porque cuando uno sufre en silencio por tanto tiempo, corre el riesgo de normalizarlo. Y yo no quiero que mis hijos crean que aguantar es lo mismo que amar. Ni que perdonar signifique tragarse veneno con una sonrisa. Hace poco, me encontré con una amiga vieja. Charlamos de la vida, del trabajo, de cosas mínimas. Me preguntó si había alguien nuevo. Le dije que no, que por ahora estaba saliendo conmigo mismo. Se rió. Me dijo que sonaba a cliché de libro de autoayuda. Tal vez. Pero es cierto. Por primera vez en años, no necesito estar con alguien para sentirme válido. Ni necesito que nadie me vea para existir. Y eso, para mí, ya es una victoria. A veces sueño con ella. Con la versión de ella que conocí, no con la que terminó siendo. Y me despierto con una mezcla rara de nostalgia y alivio, como si visitara una casa vieja donde alguna vez fui feliz, pero ya no me queda espacio. No me molesta soñar con eso. Es parte de mí. Pero no quiero volver. Nunca más. ¿La perdoné? En parte, sí. No porque lo merezca. Porque yo lo necesitaba. El odio me estaba comiendo por dentro. Y un día me di cuenta de que seguir odiándola era como tomar veneno esperando que el otro se muera. Así que solté. No olvido. No quiero olvidar. Pero dejé de cargar el peso. ¿La amo? No, y no desde el rencor. Simplemente, ya no hay amor. Lo que hay es respeto por el rol que tiene como madre. Y distancia. ¿Mucha? ¿Volvería a estar en pareja? Quizás. Pero no ahora. Todavía estoy cicatrizando. Y prefiero sanar bien antes que llenar el vacío con otra persona.